paso a las preguntas, ¿sí? Nosotros trabajamos sobre algunas aproximaciones sobre las experiencias religiosas de los internos dentro de las unidades carcelarias en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que dentro de la provincia de Buenos Aires las cárceles se desparraman por el territorio y llegan casi a 60 unidades. Cuando comenzó la democracia, en 1983, había 17 unidades. O sea que en estos 37 años de democracia, prácticamente se cuadriplicaron la cantidad de cárceles dentro de la provincia, eh, realmente con una política penitenciaria eh, netamente encarcelatoria, ¿no? Desde la parte judicial, desde la parte ejecutiva de nuestros gobiernos. Es una política que se viene dando no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Bueno, entonces nosotros vamos a ir explorando dentro de estas unidades penitenciarias algunas aproximaciones de las experiencias religiosas y cómo impactan de alguna manera en la subjetividad de las personas encarceladas, ¿sí? Nosotros tomamos algunos autores, voy a nombrar algunos, como para ir adentrándonos en la problemática y cómo vamos a ir aproximándonos a este tema, ¿no? Eh, Quizás uno de los primeros que empezó a trabajar esta temática es uno de los cánones dentro de la sociología, ¿no? De Durkheim. Emil Durkheim fue uno de los primeros allá por 1912, donde hace las primeras publicaciones de lo que es el delito, ¿no? Entonces, él trata de ir viendo lo que es el delito y también la religión y hace estas primeras aproximaciones del significado de lo religioso y también del delito, ¿no? Pero fundamentalmente también de lo religioso como un hecho social, ¿sí? Que se tiene que ir analizando a través de las herramientas que tenían en esa época, ¿no? La búsqueda de Durkheim era establecer leyes, símil como las ciencias duras, trasladar eso a las ciencias sociales, ir buscando leyes y regularidades en torno a los hechos sociales que él iba investigando, ¿no? Entonces, él dice que la religión, bueno, no alcanza solamente la ciencia para explicar este orden sobrenatural. Entonces la religión va a ser un poco lo que quiere, lo que está por fuera de la ciencia, ¿no? Pero él va analizando a los pueblos primitivos y estos pueblos primitivos asociaban a la religión a hechos extraordinarios, ¿no? Un rayo, un incendio, una inundación, hechos extraordinarios de la naturaleza que impactaban en la vida de estos pueblos, los asociaban a lo religioso. Pero bueno, la religión para Durkheim no tiene que explicar estos hechos anormales, sino todo lo contrario, ¿no? Tiene que establecer regularidades, tiene que establecer constancias. Era un poco su búsqueda, ¿no es cierto? También lo que dice Durkheim es que estos hechos producidos por alteraciones significativas en la vida de las personas, como por ejemplo en el tema de las personas encarceladas, que es un hecho significativo que se le quite la libertad, ¿no? La libertad es un valor humano fundamental. Entonces, el hecho de quitarle ese aspecto, la libertad, como castigo, es una circunstancia extraordinaria, ¿no? Pero en las personas que están dentro de un ámbito carcelario, la religión puede ser una forma de supervivencia a esta circunstancia, ¿no? Y una proyección y una búsqueda hacia lo que les está faltando, que es la libertad, ¿sí? Entonces, podemos aproximarnos con Durkheim a esta cuestión, ¿no es cierto? El tema de ir viendo que si bien es un hecho extraordinario, es un hecho social, es una circunstancia en la cual se le quita la libertad a la persona, pero esa libertad es una búsqueda y el universo religioso puede ser una llave para ir encontrando esa libertad, incluso dentro de la unidad penitenciaria. Hay otros sociólogos que ya no están trabajando, no han trabajado tanto sobre la cuestión
tan científica de los hechos sociales, sino que han trabajado un poco más la intuición, ¿no? La intuición como forma de acercarse al hecho y no reducirlo como Durkheim solamente al hecho social colectivo, sino a la intuición desde lo individual, desde lo personal, ¿no? Entonces hay un autor, Bastide, que él afirma precisamente esta cuestión, ¿no? Que el hecho religioso es un hecho individual y dinámico, ¿sí? Esto podríamos asociarlo con el tema del encarcelamiento y del encierro como una reacción que puede tener la persona frente a un medio muy hostil. Entonces, este espacio de religión puede llegar a ser un espacio de seguridad, un espacio donde se pueda de alguna manera ir desarrollando la persona, no solamente desde lo místico, sino también una manera de ir transcurriendo el tiempo, ir transitando el tiempo e ir de alguna forma llevando una carrera de ascenso, inclusive social, dentro de la cárcel, ¿no? Ahora les voy a explicar un poquito más estos puntitos. Eh, el deseo de la persona que está encarcelada obviamente es el deseo de salir, entonces la religión no solamente le puede dar ese espacio de libertad, sino en definitiva un sentido a la vida, un eje, un hilo conductor a su vida. No nos olvidemos que en las cárceles latinoamericanas, y obviamente la Argentina, y también principalmente las norteamericanas, se da un hecho que es común a todos, que la mayoría de las personas habitantes, la mayoría de los internos, son jóvenes, provenientes de poblaciones vulnerables, la gran mayoría, con algunos sesgos también de racistas, ¿no? O sea, uno va a una cárcel y hay muchos chicos de aspecto morocho, ¿no? Entonces hay sesgos racistas en el encarcelamiento, hay sesgos en cuanto a la edad, hay sesgos en cuanto a los territorios que habitan, hay sesgos de muchísimas características, ¿no? Pero fundamentalmente las poblaciones que habitan las cárceles son de jóvenes, vulnerables, pobres y muchas veces morochos. La clase media y la clase alta no va a la cárcel. Entonces, en este sentido, en los lugares muy vulnerables, también notamos esta falta de muchas veces construcción de sentidos en torno a su vida, porque está muy atravesado por cuestiones de adicciones o consumo de sustancias, falta de acercamiento a la educación formal, falta de la presencia de la familia constituida más o menos en forma ni siquiera tradicional, ¿no? Sino que haya una madre, un padre presente, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones conllevan a un cóctel muy difícil que de alguna manera puebla las cárceles de Argentina. Y la religión, hay veces, impacta en estas cuestiones. Dentro de las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, en la mayoría, el impacto de la religión es a través de lo que se denomina el protestantismo o las religiones cristianas no católicas, ¿no? En eso hay un fuerte impacto. Hay muchísimos pabellones donde la población es evangélica, ¿sí? En segundo lugar está la religión católica y después prácticamente los musulmanes, el judaísmo no tienen intervención dentro de las religiones que son tradicionales, ¿no? Pero la religión cristiana evangélica es la que mayor impacto tiene. Bien, yo les contaba que a través de mi trabajo he visitado prácticamente todas las unidades de la provincia de Buenos Aires, pero en la ponencia lo que yo hago hincapié es en la unidad 9, que está en la ciudad de La Plata, que tiene alrededor de 2.800 personas internos que viven en esa unidad,
Y en el pabellón donde estuve trabajando, me impactó muchísimo la imagen de un Cristo que en la entrada del pabellón, el pabellón es el lugar donde viven los internos y donde realizan toda su vida, y en esos pabellones, en las unidades hay de distintas cantidades, pero era un pabellón muy grande, alrededor de 40 personas vivían ahí, y en la entrada un Cristo muy grande, donde con los brazos abiertos decía Cristo vive, ¿no? Yo lo contrapongo, lo contraponíamos nosotros con el tema de la tumba. La cárcel es designada en el lenguaje de los presos como la tumba. Mm, Entonces, la postura de Cristo vive frente a la tumba es muy contrastante y muy significativa, ¿no? En ese punto. En ese sentido, ahí la religión juega como, de alguna manera, como un sistema de símbolos, ¿no? De símbolos que se proyectan en la imaginación de los internos, en sus estados de ánimo, en sus motivaciones, y que de alguna manera le dan, un poco como decía Gers, le dan estos símbolos la información para tener de algún anclaje dentro de este lugar de locura y de muerte que son las cárceles, ¿no? De despersonalización. Entonces, este universo religioso, de alguna forma le da una directriz, le da una motivación, le da una forma de sentido de vida a esa falta de vida. Pero también no nos tenemos que dejar confundir muchas veces, porque esos espacios religiosos también sirven de refugio, especialmente en delitos que cometen las personas que dentro de la población carcelaria no son bien vistos, como por ejemplo las agresiones sexuales, los delitos contra la integridad sexual no son bien vistos. Un preso que entra con un delito de violación o de algún tipo de agresión sexual, generalmente es violado dentro de la cárcel. Y en estos espacios evangélicos, esas cuestiones no pasan. Entonces, estos espacios muchas veces sirven de refugio para las personas que han cometido estos delitos. Entonces se produce una situación de simulación en cuanto a aceptar todos los ritos religiosos, todas las prácticas religiosas, para de alguna manera sobrevivir a la locura que es la cárcel y poder, como nos dijo un preso, poder dormir con los dos ojos cerrados y no solamente dormir con una faca debajo, con un cuchillo debajo de la almohada, con un ojo abierto y con otro cerrado, porque en cualquier momento me pueden agredir. Entonces, en los espacios evangélicos se da esta cuestión de orden, de limpieza, de no violencia, que muchas veces es inculcado por los pastores, que son los guías religiosos, que muchas veces son internos, ¿sí? Entonces se nombra a un interno dentro del pabellón como responsable de ese espacio, y es el que garantiza la convivencia, el orden, la limpieza y las prácticas religiosas. Ahí hay para analizar muchísimo en cuanto a si este sistema es funcional a la policía, al servicio penitenciario, ¿no es cierto? Porque obviamente el servicio penitenciario le es totalmente funcional que haya este tipo de pabellones, porque se mantiene el orden, precisamente no hay motines, no hay situaciones de violencia, no hay muertes, no hay agresiones. Entonces, esta combinación de orden con el servicio penitenciario hace que estos pabellones sean muy funcionales a lo que es el servicio penitenciario como orden establecido, institucionalizado, y que pretende eh, de alguna forma transformar a este individuo de un individuo que cometió un delito a un ciudadano, digamos,
dentro de los límites que establecen las leyes, ¿no? Cosa que obviamente nunca ha logrado ni va a lograr porque no está preparado para esa circunstancia, ¿no? La policía no está para, de alguna forma, el interés es convertir de alguna forma moralmente expiando la culpa de estas personas que han delinquido, ¿no? Entonces, es un sistema totalmente obsoleto que no tiene mucho sentido y que rememora al siglo XIX, es decimonónico, ¿no? Y que todavía la humanidad no ha encontrado otra forma de la cuestión, ¿no? Bien, pero también yo les quería comentar que en las personas que viven dentro de estos pabellones se produce una ambigüedad, ¿no es cierto?, entre sus creencias, entre su estilo de vida, entre lo que le propone el evangélico y su recorrido delictivo, ¿no es cierto? Pero esto hace que, como les decía, se producen fenómenos de simulación, también estos fenómenos de conversión, pero también de justificación en cuanto a los delitos que han cometido. Yo he escuchado a muchos presos decir, yo no fui el que mató a esa persona, sino que el diablo se apoderó de mí, entonces no era yo. O son las leyes injustas que me hicieron delinquir, o son, bueno, hay una cuestión de falta de responsabilidad, de asunción, de asumir las consecuencias de haber cometido un delito, ¿no? Más allá de todo lo que es la situación social, que obviamente es un caldo de cultivo como para que se produzcan situaciones de delincuencia, ¿no? Que ese sería otro tema grande para analizar, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, lo que les queríamos comentar con esta potencia es que la religión muchas veces le da sentido dentro de las cárceles a la vida de las personas. También sirven de espacios de refugio para ciertos delitos. También propone ascensos sociales dentro de la misma cárcel. Cuando un interno es ascendido al rango, por ejemplo, de pastor, ya se produce un ascenso social dentro de la cárcel donde adquiere otro estatus dentro de la misma. Y también la comunidad, especialmente evangélica, que lo va apoyando, no solamente adentro de la unidad, sino que en el afuera. Cuando un preso evangélico obtiene su libertad, hay muchas personas evangélicas que le dan contención, que le dan trabajo, que le dan alimento. Entonces, este fenómeno que se ha producido en las cárceles argentinas y Latinoamérica sigue en ascenso y encuentran en las unidades penitenciarias y en los individuos que la habitan un campo muy fuerte para su expansión, ¿sí? Así que, bueno, en resumidas cuentas, esa era mi ponencia, era el trabajo que venimos realizando en algún aspecto. Hay muchísimo para seguir aportando en esto y la religión es, como en todo ámbito de la vida, dentro de las cárceles también impacta y tiene un impacto que es disímil, hay veces difuso, hay veces es muy concreto, hay veces produce cambios, hay veces produce alteraciones significativas en las personalidades y bueno, el campo y la amplificación que tiene el impacto de la religión dentro de los individuos que están en las cárceles es muy, muy grande, muy amplio y tiene muchísimas diversificaciones. Bueno, muchas gracias. Después hacemos las preguntas si quieren. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Creo que sí, salen bastantes preguntas, así que después al final de la exposición de Adrián podemos hacer, entre todos, podemos ir debatiendo y haciendo surgir las preguntas que salen. Así que, Adrián, te damos la palabra. Cualquier cosa se puede escribir en el chat también del Zoom para ya si quieren ir registrando alguna pregunta o algún comentario y la vamos después leyendo y
interpretando entre todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, estaba con con la cámara prendida recién, la voy a apagar porque tengo problemas de conectividad, así que bueno, pido disculpas para que se me pueda escuchar bien, ante todo. Bueno, escuchando la experiencia de Carlos y antes de comenzar con una descripción general de lo que fue, de lo que es mi ponencia, me venían a la mente una serie de relatos y de experiencias, inclusive lo escuché con mucha atención a Carlos porque, bueno, tanto sea por experiencia de militancia política y militancia en espacios eclesiales, he tenido ciertas referencias y cierto relato de experiencias de lo que implica el trabajo en unidades penitenciarias, tanto sean en procesos de educación formal como no informal, como informal, perdón, y bueno, también a nivel personal, mi pareja se dedica a procesos de alfabetización en lo que son CAEVA, Centro de Alfabetización para Adultos acá en la ciudad de Rosario y en la región, así que bueno, me sentí muy familiarizado con la experiencia que relataba Carlos, a quien le quiero agradecer porque ha sido muy enriquecedor lo que ha expuesto. En el caso de de mi presentación hoy, se trata de una ponencia. Ya cuando se hicieron las presentaciones pertinentes, se me presentó como profesor en filosofía. Yo soy, sí, docente, graduado en filosofía y ejerzo la docencia tanto en institutos de formación docente como en escuelas secundarias, y más allá de que esencialmente como actitud social, como actitud política, como ejercicio político y también laboral, es la docencia el camino por el cual uno cotidianamente se va moviendo. No puedo desprenderme cuando tengo que hacer algún trabajo de intervención, fundamentalmente cuando se trata de escritos de investigación o de ensayos, es difícil desprenderse de la actitud filosófica, ¿no? Así que la ponencia que voy a presentar es, ante todo, más allá de tener cierta intencionalidad conceptual, teórico-conceptual o académica, tiene como intencionalidad jugar como disparador de índole filosófica, ¿no? Como una herramienta, como un instrumento que pueda ayudarnos a pensar la coyuntura en la cual nos sentimos atravesados y estamos experimentando, fundamentalmente en este año tan particular en la cual el COVID-19 nos ha hecho tener ciertas perspectivas y visiones de nuestro entorno sociocultural y de nuestras experiencias cotidianas desde otra óptica, desde otra perspectiva. Además, bueno, obviamente que tanto la ponencia como el trabajo personal y profesional en el cual yo me voy desenvolviendo cotidianamente está fuertemente marcado por lo que implican los aportes de la filosofía de la liberación y de la teología de la liberación también, ¿no? También como herramientas que no solo ayudan a la profesión que uno lleva adelante, sino también a cómo nos movemos y cómo buscamos sentido cotidianamente a nuestra vida social. El título de la ponencia se llama Deconstruir la trascendencia, ¿sí? Y como subtítulo tiene La Summa Causae, la Summa Magna y la Fratelli Tutti como paradigmas de una armonía posible. Y en el título, obviamente, como planteaba recién, la intencionalidad primera es poder poner en juego un proceso de, como decíamos recién, de deconstruir, pero más bien como el hecho de poder detenernos a pensar, a reflexionar, a dar una vuelta más, ¿no? A poder superar lo obvio, y de poder pensarnos verdaderamente cuál es el sentido que hoy puede tener los aportes que la Iglesia Católica puede llegar a realizar, ¿sí? Fundamentalmente a partir de lo que implica la figura de Francisco I, la figura de Bergoglio, no solo para la Iglesia, sino también para nuestro continente y también obviamente para nuestro país. Paradójicamente también aparecen tres conceptos que no corresponden a nuestro idioma establecido culturalmente como el idioma oficial, ¿no?
porque estamos utilizando como eje de análisis dos palabras que corresponden a la lengua de nuestros pueblos originarios, y una que corresponde, para algunos quizás, a la máxima ortodoxia, ¿no? de nuestra matriz cultural occidental y cristiana, ¿no? Porque estamos utilizando un concepto que proviene del latín, que más allá de que el latín sea el idioma oficial con el cual la Iglesia se desenvuelve regularmente y obviamente titula así a todos sus escritos oficiales, bueno, para muchos no solo que es desconocido, sino también simbólicamente puede asociarse a otros momentos de la historia de nuestro continente y fundamentalmente a la historia de la Iglesia, ¿no? El trabajo está dividido en cuatro ejes, podríamos decir. El primero, sobre el cual partimos, que se titula La obsesiva y nociva teología trascendente, o teología de la trascendencia, ¿sí? En la cual obviamente lo que queremos poner en discusión y en búsqueda de un nuevo sentido, este concepto fundamental de la religiosidad cristiana, ¿no? Y que es la noción de lo trascendente. Obviamente, pensando en lo que implica nuestras matrices culturales, me refiero esencialmente al cristianismo, pero la noción de lo trascendente es un concepto que tiene un peso fundamental en la mayoría de las religiones, esencialmente en aquellas religiones que podemos denominarla monoteístas y que tienen una impronta cultural en muchas regiones del universo, no solo en lo que implica procesos de conversión, procesos proselitistas, sino también en lo que ha sido la historia de la imposición, la historia del sometimiento, la historia de la obligatoriedad de una creencia, ¿no? La noción de lo trascendente. En un segundo momento, la idea es ponernos a pensar la posibilidad de un buen vivir o del buen vivir armónicamente, ¿no? El cosmos y la alteridad como desafíos a descubrir o a revisar, ¿no? Es posible que nosotros podamos pensar de manera auténtica una alteridad, un encuentro con el otro, un encuentro con la otra, un encuentro con esa otredad que muchas veces en esa cercanía que tenemos termina siendo lo más lejano que tenemos. En un tercer momento, la idea es pensar algunas cuestiones en torno no a la figura de Francisco, sino esencialmente a lo que ha sido su última encíclica, ¿no? Entonces trabajamos un subtítulo que dice Un pobre de Asís renombrado en un sudaca, ¿sí? Con el peso también simbólico que esto pueda tener, porque en el mundo europeo, donde la Iglesia Católica ha sembrado sus cimientos, la figura de un sudamericano para la ortodoxia, aún en la actualidad, la ortodoxia de la Iglesia Católica es fuertemente crítica sobre la figura de Bergoglio, ¿sí? Y esto, cuento una anécdota a nivel personal por mis vínculos con los ámbitos eclesiásticos, hasta no hace mucho tiempo participaba de ciertos grupos en redes sociales vinculados con la Iglesia Católica y con algunos movimientos de los cuales literalmente he sido expulsados porque he quedado asombrado, uno por ahí peca de ingenuo, ¿no? He quedado asombrado de visiones fuertemente ortodoxas que erróneamente yo pensé que no que habían sido radicadas, sino que en el discurso se podrían haber presentado lo más políticamente correctas. Sin embargo, hay grupos que no tienen ningún tipo de pudor en, como mínimo, llamar a la figura de Bergoglio como alguien que está endemoniado, como alguien, por ahí lo han titulado, un montonero que tuvo experiencias en la villa y que viene con estas ideas a sembrarnos no sé qué ideas en nuestra iglesia, y todas esas cuestiones. Y por último, bueno, también terminar con una pregunta, ¿no? ¿Es posible una armonía como lo piensa la Sumaka Mani y la Sumaka Usai? ¿Es posible una armonía, pensar holísticamente una convivencia, no solo en interacción intersubjetiva, sino también con el cosmos? ¿O no es más que una utopía que muere en lo discursivo, ¿no? Bueno, en primer lugar, hacer algunas referencias con respecto al primer punto sobre la obsesiva y nociva teología de lo trascendente. En este
en esta ponencia o en este pequeño ensayo, la idea era poner en discusión, o la idea es poner en discusión la noción de lo trascendente. Para la tradición cristiana, esencialmente para sus núcleos teológicos, filosóficos más conservadores y más clásicos vinculados a la tradición, esencialmente a lo que es la patrística y la escolástica, hay una obsesión con respecto a una visión de lo divino como lo trascendente, que obviamente tiene sus orígenes en lo que es el judaísmo, obviamente como una experiencia religiosa mesopotámica, construye una visión de un Dios que es completamente lejano. Paradójicamente es un Dios que se revela en la historia, ¿no? Hasta podríamos animarnos a hacer algún tipo de análisis de vinculación con algunos conceptos hegelianos, porque paradójicamente esta deidad se revela en la historia de la humanidad, de los hombres y de las mujeres, ¿no? Adquiere significado allí. Pero al mismo tiempo presenta una contradicción, siempre es trascendente, siempre se escapa a los sentidos de la humanidad, ¿no? La filosofía empirista insiste mucho en esto, en que los únicos elementos ciertos y valederos que nosotros tenemos para construir el conocimiento son los datos sensibles, como lo único que no podemos poner en tela de juicio, en tela de discusión. Sin embargo, para la deidad de la matriz judeo-cristiana, este Dios escapa a los sentidos todo el tiempo. Y hay una insistencia que no solamente uno lo puede apreciar en las fuentes de revelación, tanto sea en los textos veterotestamentarios o neotestamentarios que son utilizados por el judaísmo y por el cristianismo y posteriormente también por el islam, sino que también hay una insistencia, como planteamos anteriormente, en toda la tradición cristiana, ¿no? Siempre es un Dios lejano, siempre es un Dios que está más allá, siempre es un Dios que cuando parece estar al alcance de nuestra mano, de nuestra visión, de nuestro olfato, se vuelve a escapar, ¿no? Alguien escribió en algún momento, de manera bastante informal, que en el único momento en el cual adquiere forma humana, la propia humanidad termina por aniquilarlo, ¿no? Como que no podría tener una presencia viva y real en este mundo de lo tangible, ¿no? En este mundo de lo sensible. En términos teológicos formales, esto parecería una redundancia simple, sencilla o muy de escuela, muy de academia. Sin embargo, en el campo de lo político, en el campo de lo social, esta noción de la divinidad como lo trascendente nos termina no solo alejando de lo que sería para los creyentes el Dios en quien hay que creer y en el que hay que confiar, sino que también simbólicamente, ¿no?, nos termina alejando de la otredad. La otredad siempre termina siendo como un misterio que se termina resolviendo en un mero discurso, el discurso de la hermandad, ¿no?, el discurso del prójimo, el discurso de aquel con quien yo tengo que acompañar, como dicen los textos cristianos clásicos, llevar junto con él la cruz, compadecerme, acompañarlo, ser su hermano. Sin embargo, ese otro siempre es lejano. Podrían existir millones de factores para que nosotros podamos pensar las razones de esto, pero sin lugar a dudas, el hecho de que la divinidad esté constantemente pensada como lejana a nosotros, tiene un efecto, podríamos decir, como un efecto al mismo tiempo, que hace que perdamos la visión del hermano, de la hermana, del otro semejante a mí. Habría que poner en tela de juicio esto. Esta noción de lo trascendente es válida para nuestros días. ¿Podemos nosotros tan solo tenerla presente como una referencia conceptual propia de las elaboraciones filosóficas, teológicas de la Edad Media? Después de todo lo que ha pasado la historia de la filosofía, la propia teología también, a partir del Renacimiento y la modernidad, y obviamente a partir de lo que implicaron los grandes cambios de la Iglesia en el siglo XX, a partir
de finales del siglo XX, perdón, en el siglo XX, a finales de la década del 60, principios del 70, con lo que implica el nacimiento, el desarrollo y la vigencia actual de la teología de la liberación, ¿no? Fundamentalmente a partir de dos textos que son cruciales en la historia de la Iglesia cristiana contemporánea, como son los documentos del Concilio Vaticano II y esencialmente la encíclica Rerum Novarum, en la cual obviamente se nos empieza a presentar una visión de la Iglesia con connotaciones y con un llamado al compromiso social obviamente mucho más fuerte que lo venía haciendo la tradición anteriormente, con una lectura de la humanidad diferente, con una lectura de la cultura diferente, pero sin embargo se sigue insistiendo con que todo está muy bien, pero Dios no está acá, Dios está por encima de nosotros. Esto obviamente también conlleva de que hay una iglesia, hay una jerarquía, hay siempre un representante de Dios que no es igual a nosotros, ¿sí? A quien uno debe en algún modo, si bien ya no se le rinde la pleitesía que se rinde en otros momentos de la historia, pero al cual todavía hoy los cristianos católicos le confiesan sus pecados, le confiesan sus intimidades, ¿sí? En el seno del cristianismo más ortodoxo, muchos matrimonios hasta consultan con sus pastores si se tienen que divorciar o no, si deben perdonar infidelidades o no, cómo deben programar su vida sexual y su vida reproductiva, con lo que eso implica, ¿no? En términos psicológicos y antropológicos. Entonces, para cerrar con este primer momento, ¿hasta dónde es válida la noción de lo trascendente? ¿Deberíamos encontrarle otro sentido? ¿Sirve pensar este Dios de la trascendencia? ¿O sería un momento de empezar a hacer otro tipo de lecturas? Y que paradójicamente también podríamos hacer lecturas filosóficas que vienen de la mano de autores que provienen del judaísmo, ¿no? Como el caso de lo que implican los aportes de Emmanuel Levinas, por ejemplo. Empezar a descubrir el valor de la alteridad, ¿no? En dónde está el otro. Empezar a pensar también esta visión de lo divino desde los aportes de la teología de la liberación, desde los aportes de la teología latinoamericana, ¿no? Desde los aportes de pensadores como el caso de John Sobrino, como el caso de Leonardo Boff. Empezar a pensar no solo la iglesia en cuanto a comunidad y en cuanto a práctica eclesiástica social, sino también animarse a pensar lo divino y poder deconstruirlo en algún punto, ¿no? Si nosotros nos animamos a deconstruir esta visión de lo divino, ¿no? La idea es poder reencontrarnos con un Dios cercano que nos permita a nosotros también descubrir al otro, descubrir a la otra, ¿no? Ahora, nuestro propio continente, nuestra cultura, nos está ofreciendo, ¿sí?, como herramientas para empezar a pensar este mundo de acercamiento, de una perspectiva más bien holística, podríamos plantearlo, dos paradigmas epistémicos que merecen su análisis y merecen no solamente reducirlo a terrenos que tienen que ver con lo estrictamente filosófico, político, en cuanto a la militancia de los derechos de los pueblos originarios y de sus identidades, sino empezar a tener un diálogo intercultural, interreligioso, para empezar a darle a estos paradigmas epistémicos, como decía recién, un valor, podríamos decir, mucho más importante, con un peso epistemológico, con un conceptual debate para empezarlo a discutir en nuestros lugares de militancia política, en nuestras académicas, en nuestras prácticas políticas cotidianas, ¿no? Empezar a pensar lo que es la sumaca maña, por ejemplo, ¿no? Que traído a nuestro idioma quiere decir el vivir bien, ¿no? La sumaca maña es un concepto que comienza a pensarse como paradigma, ¿no? Y cuando hablamos de paradigma nos vamos a remitir a un concepto eurocéntrico, pero valdría bien utilizar este concepto tal cual como lo pensó Thomas Kuhn. El paradigma no es solamente un conjunto de ideas, un conjunto de teorías, un conjunto de conceptos, sino que también en el paradigma se ponen en juego cuestiones existenciales, entre ellas cuestiones culturales
en las cuales también tiene un peso fundamental las creencias religiosas, eso Kuhn de hecho lo plantea, ¿no? El científico también tiene sus principios ideológicos, tiene sus creencias ideológicas, tiene una posición tomada frente a lo trascendente, frente a las deidades. Summa Camaña, que comienza a pensarse en Bolivia, es un concepto que proviene de la Aymara, nos propone a nosotros empezar a revisar nuestras prácticas cotidianas, ¿sí? Y no solo desde una perspectiva que se reduce estrictamente a la introspección, porque por ahí escucho algunos grupos que trabajan desde un romanticismo extremo, la revalorización de los pueblos originarios, pero que muere en un romanticismo extremo, en un romanticismo ingenuo, ¿no? Acá lo que se busca es otro tipo de compromisos, otro tipo, se nos está invitando a empezar a pensarnos desde otra manera, ¿no? Entonces, la Summa Camaña no es solo a repensarnos de una introspección de índole psicológica, interiorista, sino que también es empezar a pensarnos en relación con los otros, con las otras, empezar a pensarnos en relación con el cosmos, cuál es nuestra relación con la naturaleza, cómo nos estamos relacionando en lo que implica la explotación de nuestros recursos naturales, qué políticas llevamos adelante en torno a esto. Cuando decimos acompañar, militar, movimientos políticos que cuando llegan al poder fáctico mediante el voto popular, muchas veces las acciones de gobierno ponen en tela de juicio estas cuestiones, o al menos nos llevan a pensar, ¿no? Pensaba, qué sé yo, muchos gobiernos progresistas con los cuales uno puede comulgar en algunos principios básicos, han llevado adelante una política de manejo de los recursos minerales que evidentemente va en contra de los principios de la Summa Camaña, ¿no? Pensaba en la minería a cielo abierto, ¿no? En el caso argentino, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, también acá se une, obviamente, un concepto que está fuertemente emparentado, es el de la Summa Causai, ¿no? Que tiene una traducción similar, se traduce como buen vivir, y que es una conceptualización que utiliza dentro de este paradigma que proviene de la lengua quechua, ¿no? Y que tuvo su peso esencial, y que tiene su peso esencial en Ecuador, ¿no? La idea entonces es, ¿cuál es el alcance de la Summa Camaña, de la Summa Causai? ¿No ha llegado el momento en el cual nosotros, más allá, como planteaba anteriormente, de reducirlo a esta revisión, a veces un tanto romántica, no sería hora de sacarla de ese ámbito un tanto reducido y intentar ponerlo en práctica, no solo en nuestros espacios de cotidianidad, sino también ponerlo en práctica en nuestras organizaciones políticas, en organizaciones y en partidos que después llegan a la toma del poder mediante el voto popular? ¿No ha llegado el momento de empezar a nuestros jóvenes en torno a estos nuevos paradigmas, en empezar a hacer una revisión de lo que implica nuestras subjetividades, no empezar a construir unas nuevas subjetividades a partir de estos paradigmas? Paradójicamente, en este año han tenido una relación bien fuerte y bien directa con los grandes planteos que realiza Francisco I en la Fratelli Tutti, que es su tercera encíclica que justo sale, es escrita y sale y se presenta a la opinión pública con el comienzo de la pandemia, ¿no? Fratelli Tutti, que su traducción al castellano quiere decir todos hermanos, de algún modo nos está invitando a esto que planteamos anteriormente, ¿no? A un redescubrimiento de la alteridad y un redescubrimiento de los principios del cristianismo. El cristianismo tiene su esencia en cuanto a praxis, en el redescubrimiento y en el compromiso con el otro. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Si uno se pone a analizar, no hay que tener grandes conocimientos ni bíblicos ni teológicos, pero hasta ni siquiera hay que ser un creyente. El cristianismo forma parte de nuestra matriz cultural occidental. Hay algunas cuestiones, ¿sí?, que nosotros las repetimos, que forman parte de los principios, de hecho, ideológicos,
y doctrinales de muchos partidos políticos. Pero el caso del peronismo, por ejemplo, el peronismo que está cimentado en lo que implica la doctrina social de la Iglesia, los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. No estamos planteando nada extraño. Lo que plantea Francisco I acá, lo que plantea el Papa, no es nada extraño, es un poco empezar a pensar la humanidad desde la esencia del cristianismo, ¿no? Desde la esencia de lo que implica el derecho humano por excelencia, que es poder descubrir al otro en lo que el otro es, ¿sí? Sus sufrimientos, sus necesidades, en aquel que me acompaña cotidianamente, ¿no? Y si han podido leer o tienen algún conocimiento de lo que la Fratelli Tutti plantea, allí Bergoglio es fuertemente crítico, quizás de una manera mucho más radicalizada de lo que lo había, de cómo se había presentado las otras encíclicas, frente a lo que implica, frente a lo que es el sistema capitalista, ¿no? Y esencialmente apunta a dos lugares por excelencia. Apunta a las políticas del empresariado, ¿sí? Y apunta a la aplicación de políticas neoliberales llevadas adelante por gobiernos que últimamente han tenido éxitos electorales en la región, ¿no? ¿Cuál es el límite de la explotación del sistema capitalista, ¿no? Se plantea en un momento la encíclica. ¿Hasta dónde se puede continuar con esta política de la explotación del hombre por el hombre? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el límite que vamos a poder encontrar? ¿Hasta dónde vamos a seguir con esta explotación y daño de la naturaleza y daño del medio ambiente en esta ley, ¿no? en este núcleo esencial que tiene el sistema capitalista y que está basado obviamente en el lucro, en la acumulación de capital, en la explotación no solamente del otro, sino también de la naturaleza, del mundo? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde vamos a seguir dañando el medio ambiente, ¿no? ¿Podrá haber un límite en esto o el límite va a ser nuestra autodestrucción? Y obviamente, si bien no lo plantea como lo voy a decir yo ahora, se aprecia claramente como al responsable máximo en cuanto a núcleo paradigmático ideológico al sistema capitalista, ¿sí? En su lógica de explotación, en su lógica de oferta, en su lógica de ley de oferta y demanda, en su lógica mezquina de acumulación de capital. ¿Sí? Y por último, como lo planteábamos al inicio, pensar una armonía posible, ¿no? Estas grandes líneas planteadas por la Sumaca Maña y por la Sumaca Usai, ¿podrá ser posible en una amplitud de estas grandes líneas en cuanto a ponerlo en práctica fácticamente por nuestras comunidades, por nuestras organizaciones sociales, por nuestras organizaciones políticas? ¿Cómo transmitirlo, ¿no? En aquellos que llevamos adelante uno de los ejercicios políticos por excelencia, como es el ejercicio de la docencia? ¿Cómo poder presentárselo a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, para que no solamente lo conozcan teórica y conceptualmente, sino también para que se pueda poner en práctica? Porque no hay que olvidarnos que, al igual que el cristianismo, la Sumaca Mani, la Sumaca Usai, no son solamente una serie de conceptos aislados, sino que son una invitación a la praxis, y adquieren su sentido auténtico en la praxis concreta, ¿no? Entonces, plantearnos, ¿es posible esto? ¿Cuáles son los desafíos que nos está presentando la Sumaca Mani y la Sumaca Usai? ¿Cuáles son los desafíos que nos está proponiendo Francisco en la Fratelli Tutti? ¿Cómo podemos, desde los lugares que ocupamos en nuestras sociedades, en nuestra cultura, combatir la lógica del capitalismo, ¿no? ¿Podrá ser posible combatir la lógica del capitalismo con los principios de la Sumaca Maña y de la Sumaca Usai, con los principios del cristianismo y de la doctrina social de la Iglesia planteada por Fratelli Tutti? ¿O llegó la hora de unificar criterios, unificar conceptos, empezar a pensarnos holísticamente y dejar de pensarnos fragmentariamente y quizás desde una perspectiva, a veces desde el mecanicismo cartesiano, que todo descompone, que todo separa y que todo... Bueno, esa es la idea de
de la ponencia, ¿no? Como instrumento de análisis y de reflexión. Gracias. Buenísimo, Adrián. Muchísimas gracias con todo lo expuesto, la verdad. Como que uno se queda impactado por todas las referencias que fuiste tirando y cómo fuiste conectando todo. Así que muchísimas Sí. gracias por esa ponencia, por esa exposición. Si quieren ahora... Juan, sí, Juan, tengo una pregunta para Carlos acá en el chat. Sí, sigamos con eso, entonces. Sí, sí. La pregunta es de Javier Taibo. Desde el punto de vista de una mirada a modo personal, ¿cuál es la función o no función de la cárcel en la actualidad en cuanto a la reinserción del individuo en la sociedad? ¿Dónde estás, Javier? No te veo. No tenés, bueno. Bien, bueno. Si quieren, hacemos una mirada retrospectiva del tema, ¿no es cierto? Cuando se producen las dos grandes revoluciones, tanto la política como la económica, ¿no? La revolución industrial, como la revolución francesa, que es la revolución política, siglo XVIII, siglo XIX, se van conformando instituciones que se van sedimentando al calor de estas nuevas revoluciones, ¿no? Yo marcaría 4, hay grandes instituciones, que son la escuela, la fábrica, el hospital y la cárcel. La cárcel como forma institucional es prácticamente, por ejemplo, en Argentina es decimonónica, ¿no? Las primeras cárceles son de 1870-80, las que se construyeron, ¿no? Y en toda Latinoamérica más o menos es en esa época, ¿no? Y con un desarrollo importante durante el siglo XIX. La cárcel, desde este punto de vista, es creada para, en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, como un lugar no para el castigo, sino para que la persona atraviese ese espacio carcelario y esa persona que se había desviado de los preceptos sociales pueda reencauzarse nuevamente en la sociedad como una persona que ha transitado un espacio donde lo transformó, ¿sí? A través de ciertos criterios. Se llama servicio, en la mayoría de Latinoamérica, servicio penitenciario. O sea, hay una pena, una penitencia que tiene que ver muchísimo con el aspecto religioso, ¿no? También en la matriz que hoy hablaba Adrián, religiosa de nuestro mundo occidental, que expiando a través de la penitencia la culpa que lleva a través de la desviación que esta persona se produjo, de alguna manera, dolor que causó a su sociedad, lo instalan en un espacio donde hay cierta institución que lo debería transformar. Lo cierto es que no ocurre esto, que la cárcel es un lugar precisamente de castigo. Las condiciones en que se lleva adelante la pena, fíjense la palabra que usamos, pena, cuando se le otorga a una persona, comete un delito, se le pone una pena, tiene que penar, tiene que sufrir la penitencia, ¿sí? Entonces, esto muy asociado con lo religioso, también llevaría a una transformación interior que en la mayoría de los lugares se utiliza el trabajo, la educación formal, la recreación, el deporte como formas de alguna manera transformar a este individuo y transformarlo en un ciudadano, digamos, correcto, que cumpla las leyes y las normas sociales. No ocurre eso. Al contrario, las personas tienen una digamos, profundización de su problemática dentro de
del aislamiento, se generan muchísimos problemas desde el punto de vista físico, sensorial, donde se acentúan ciertas subjetividades, donde se acentúan estilos de vida, donde se genera lo que se denomina la carrera delictiva dentro de la cárcel, perfeccionándose muchas veces estas situaciones, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Porque detrás también hay un gran negocio dentro de la seguridad, ¿sí? Es una gran maquinaria la seguridad que está conformada por el Poder Judicial, que encarcela a cierto sector social, por la policía, que también tiene muchísimo que ver en estas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la policía sirve de reclutamiento muchas veces de sectores como para cometer delitos, los famosos soldaditos dentro de lo que son nuestros barrios populares, son reclutados generalmente por la policía. La policía capta personas dentro de los barrios populares y los perfecciona en el delito, ¿no? Y son parte de ese delito. Entonces, tanto la policía como el Poder Judicial, como el servicio penitenciario, son parte de una maquinaria que se va retroalimentando en un sistema bastante perverso que lleva al encarcelamiento a ciertos sectores sociales y que de alguna manera los van acrecentando y alimentando para, de alguna forma, las instituciones logren pervivir y sobrevivir y puedan ir perfeccionándose, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de todo esto también hay grandes intereses económicos, ¿no? Cuando se realizan políticas de seguridad, muchas veces se van contra el último hilo de la cadena, ¿no? Se trabaja con los chicos, los motochorros, con los que venden alguna sustancia, pero en forma menor, pero no se van contra los grandes conglomerados de, por ejemplo, narcotraficantes, grandes bandas internacionales, tráfico internacional de dinero, trata de personas, trata de armamento, venta de armamento, tráfico de animales, bueno, que son los grandes negocios que evidentemente esos no se tocan. Esos no se tocan. ¿Por qué? Porque son funcionales también al sistema y lo que dan muchas veces oxígeno incluso a la política, ¿no? En cuanto a recursos. Entonces, la cárcel como tal, para ir al punto, no sirve. La humanidad tiene que ir buscando otra forma para que las personas que salgan de las leyes que de alguna manera nos rigen y que hacen al buen vivir, a la convivencia y demás, puedan de alguna forma establecer criterios para que esas personas puedan de alguna manera seguir viviendo en la comunidad. Y es la parte individual y colectiva, la parte comunitaria e individual, la que van a ir conformando otras formas. La cárcel como tal, como institución, ha sido un fracaso. Como están también, con esta pandemia también surgieron, ¿no?, todas las debilidades que tiene, por ejemplo, el sistema educativo, ¿sí? O también la fábrica como institución, ¿no?, que ya hace muchos años que se viene transformando, pero que evidentemente estas instituciones pilares dentro del siglo XIX y gran parte del siglo XX se están moviendo para ir prefigurando y configurando luego nuevas instituciones que puedan ir dando lugar a formas distintas que el ser humano tiene que ir teniendo para, de alguna manera, ser feliz, ¿no? Obviamente que estas instituciones dieron respuesta en algún momento, pero que ya no están dando respuesta. La cárcel igualmente nunca dio respuesta, porque nunca obtuvo, después que se salga uno de la cárcel, un individuo que haya salido recto, buen ciudadano. Al contrario, los perjuicios que se le producen a la persona son enormes, desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista de su subjetividad, desde el punto de vista relacional. Evidentemente no es solución para nada la cárcel,
no da respuesta a la problemática. No sé si te contesté. Dice que no nos puede visualizar porque tiene problema en la cámara, Carlos. Ah, bueno. Pero seguramente fue completa tu respuesta. Ahora hay una pregunta para Adrián. Sí, la estaba leyendo en el chat. ¿Se me escucha bien? Bien. ¿Se me escucha bien si no Excelente. apago la cámara? Va, perfecto. Sí, bien. Bueno, hay primero una referencia en torno a las enseñanzas de los pueblos originarios, ¿sí? Bueno, en Sí. realidad cuando exponíamos en la importancia de valorizar, ¿sí? Y en esta insistencia de quitarle el romanticismo de lo que a veces implica esta lectura de la filosofía de los pueblos originarios, poder transformarlo en praxis política, ¿no? Esto de lo que es la sumaca usai y la sumaca maña, ¿no? Que forman parte, lo presentamos como un paradigma epistémico, pero sin lugar a dudas este paradigma epistémico, ¿sí? Nuclea las grandes enseñanzas religiosas. Obviamente que la religiosidad de nuestros pueblos originarios es una religiosidad que tiene otras connotaciones, ¿sí? Utilizábamos mucho el concepto de lo holístico, es lo que caracteriza a nuestros pueblos originarios, una realidad que no, una religiosidad, perdón, que no puede pensar un contacto con lo trascendente si al mismo tiempo no implica este contacto, una cercanía y un compromiso con el cosmos, con la naturaleza y también con el otro, ¿no? Con la otra, con el otro humano que comparte conmigo este mismo mundo. Así que sin dudas, ¿no? Que las enseñanzas desde lo religioso en nuestros pueblos originarios debe redescubrirse en algún punto, debe valorizarse y debe salir de determinados círculos para empezar a pensarse desde una perspectiva más bien de la praxis concreta, ¿no? Y posteriormente hay una serie de alusiones a las características del cristianismo, hay un aporte en referencia también a los textos bíblicos en cuanto a lo que en un momento se le atribuye a la figura de Jesús, ¿no? Es un tema bastante amplio esto y al mismo tiempo bastante complejo porque la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿sí? Sobre el cual tratamos de hacer referencia en la exposición, considera como los únicos dos lugares por excelencia desde el cual se toman datos considerados como verdaderos, no solo a las Sagradas Escrituras, sino también a lo que es la tradición, ¿sí? En latín se dicen los loci, los lugares teológicos. Las Sagradas Escrituras como dato revelado y las enseñanzas de los santos y de los teólogos y de los sabios como espacio de condensación de verdades, ¿sí? Obviamente, cuestión que ha sido fuertemente criticada y que es negada y no considerada por todos los espacios religiosos que surgen después de la Reforma, ¿no? Las iglesias cristianas reformadas a partir de la Reforma protestante no le dan el valor que la Iglesia Católica le da a la tradición, solamente toman como dato único y verdadero a lo que es la Sagrada Escritura. Dicho esto, con respecto a las Sagradas Escrituras, hay también una serie de discrepancias en cuanto a lo que Jesús verdaderamente dijo y lo que aparece escrito en los textos que la Iglesia considera como ciertos, como auténticos, ¿sí? Sabemos que el canon ha considerado como palabra de Dios solamente a 4 evangelios, que son los que circulan en las iglesias cristianas, pero existen un montón de otros relatos, otros evangelios que expresan discursos y vida de Jesús que van más allá de lo que plantean estos 4 llamados canónicos, ¿no?
Por lo tanto, si esta atribución a que Jesús dijo en uno de los evangelios, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no es más que una cuestión también propio de toda religión, una cuestión de fe. Si Jesús dijo eso o no lo dijo, aún sigue siendo hoy materia de discusión. Tengamos presente que los evangelios se pusieron por escrito mucho tiempo después de la supuesta muerte del Jesús histórico, ¿no? como ser humano. Por lo tanto, tuvo una reconstrucción de lo que era la tradición oral. Y además, esto lo planteamos siempre, ¿no? Cuando entramos en discusión en torno a las verdades de los textos bíblicos. Los textos bíblicos no son textos que tienen como finalidad relatarnos hechos históricos, no son libros de historia, son libros proselitistas. Se escribieron porque son el resultado de una tradición oral que tenía como objetivo que todo aquel que lo escuche se convierta, se enamora y se transforma al cristianismo. Así que, si Jesús dijo esto, no lo dijo, y por dónde va la esencia del cristianismo, es un tema de discusión. Evidentemente hay que tener presente acá lo que implica la experiencia de las primeras comunidades cristianas, que me parece que es un dato, aparece también en uno de los comentarios acá del chat. La experiencia de las primeras comunidades cristianas me parece que es un dato a tenerlo presente, ¿no? En cuanto a que eran comunidades en las cuales no existe la noción de propiedad privada. Muy bien. Ahí, hola, ¿cómo andan? Ahí aparece, bueno, por un lado algunas reflexiones de Jeffrey Canamillo, que van planteando, ahí hace la pregunta. Bueno, tiro las dos preguntas juntas y van ustedes turnando si quieren cómo responder. La primera, de Bárbara Novoa para Diego, dice, el movimiento jesuita no es disruptivo con esa mirada a un Dios omnipresente y trascendental. Y agrega una segunda pregunta que plantea qué rol tiene el Papa Francisco en esto, dentro de las representaciones sociales y la construcción de identidad, teniendo en cuenta que hace poco reconoció la necesidad de la unión civil entre homosexuales. Y por otro lado, Jeffreys dice, bueno, en base a todo esto y en la onda que nos escribimos de la necesaria deconstrucción del mundo hegemónico, desde la individualidad y posteriormente de la acción colectiva de la sociedad, la pregunta a todos sería, ¿cómo deconstruir el modelo fragmentado, pero igualmente hegemónico, de la religión que todavía sigue conciliada? Peor aún, es una punta de lanza de los factores del poder, sin perder la connotación ética de los planteamientos iniciales de un Jesucristo revolucionario. O sea, si las pueden repasar de vuelta en el chat, capaz que, porque como son largas las preguntas, mejor releerlas. Bueno, una cuestión con respecto a lo planteado en referencia al movimiento jesuita. No sé si puedo empezar por ahí. Dale. Hoy se pregunta para Diego, pero Sí, seguramente para vos. claro, intuyo que debe ser para mí. Claro. Bueno, a lo mejor Diego, que se nos fue, podría también responderla a esto, que estaba muy, muy interesado y ha tenido sus apreciaciones en referencia a estos temas. Sí, obviamente que lo que es la compañía de Jesús, lo que conocemos como los jesuitas, tienen no solamente a nivel eclesiástico, interno eclesiástico, sino también a nivel, podríamos decir,
teológico o como teoría teológica, una visión que nosotros podríamos denominar como irregular, revolucionaria, de avanzada, disruptiva en muchos puntos, ¿no? Y lo ha sido históricamente, de hecho podríamos no solo leerlo en lo que es la historia de la Compañía de Jesús, en cuanto a lo que han sido también sus intervenciones en las misiones post-conquistas en el continente, sino también en lo que ha sido la historia de la compañía en la contemporaneidad, ¿no? Tengamos presente que a lo largo de los años nefastos de las distintas dictaduras cívico-militares o cívico-eclesiásticas militares en la región, la Compañía de Jesús o los jesuitas es una de las congregaciones que mayor cantidad de desaparecidos, ¿sí? Desaparecidos, asesinados, tiene por las distintas dictaduras, ¿sí? Fundamentalmente en Centroamérica, ¿sí? Los lugares donde la Compañía tiene una fuerte presencia, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Evidentemente esto se debe a que hay una lectura, podríamos decir, diferente de la religiosidad, una lectura diferente de los textos revelados, en cuanto a que siempre la Compañía desde lo estrictamente teológico ha tenido la intencionalidad de ejercer lo que hoy llamamos de construcción, una lectura diferente de lo impuesto, en cuanto a empezar a pensar una religiosidad de lo cercano, una religiosidad de el acompañar al otro, a la otra, una religiosidad pensada desde poder meterme en el interior, en el seno, en la matriz de las culturas en las cuales me voy a involucrar, ¿sí? Y de hecho, aunque uno no tenga ningún tipo de práctica y sea un ferviente crítico a la historia del cristianismo, de la Iglesia Católica o de cualquier denominación cristiana, es innegable la presencia jesuítica en cuanto a compromiso político-social, esencialmente en América Latina, ¿sí? Por lo tanto, sin lugar a dudas que hay una lectura por parte de los jesuitas, una lectura que podríamos decir es diferente y que hay un discurso disruptivo en cuanto a esta noción de la divinidad como trascendencia, como pensarla únicamente como lo trascendente, como planteamos en la ponencia, ¿sí? Lo que pasa que hoy se alusiona al peronismo. Había una famosa frase de Perón cuando tenía que hacer alianzas con sectores internos que no lo convencían. Perón solía decir, con los buenos no nos alcanza, o sea, con las buenas intencionalidades que pueda tener la Compañía de Jesús y otras manifestaciones dentro de la Iglesia Católica, inclusive podríamos pensar hasta el movimiento de católicas por el derecho a elegir que ha tenido dentro del movimiento feminista y en cuanto a su militancia por la ley de despenalización del aborto, una fuerte presencia, ¿sí?, en nuestra región, aún con esos movimientos que podríamos llamar disruptivos, de avanzada, irregulares, revolucionarios, como queramos llamarlo, hay que enfrentar una estructura ortodoxa, conservadora, arraigada en el tiempo, descontextualizada en cuanto a poder encontrar o poner en disputa una serie de sentidos en cuanto a lo que implica pensar el mundo contemporáneo, ¿sí? Pensar cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con las realidades de una cultura que no es la que se pensó, y obviamente la que con el mundo en el cual el cristianismo, en cuanto a su doctrina, no en cuanto al dato revelado, en cuanto a su doctrina de lo moral, se estructuró, ¿no? Hay algunas cuestiones que tienen que seguir poniéndose en discusión. No solo me refiero a cuestiones que tienen que ver con las críticas cotidianas que se suelen hacer a la estructura eclesiástica, cuestiones que tienen que ver con lo económico, con el poder y el lobby del Vaticano en decisiones políticas a lo largo del mundo, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con la praxis cotidiana de sus creyentes, de sus ministros, lo que es el celibato en el sacerdocio, lo que es el rol de las mujeres en la administración de la Iglesia. Hay cuestiones que deben seguir debatiéndose y que a veces personalmente soy muy escéptico en esto. Bergoglio podrá tener una visión diferente, pero forma parte de una estructura que sigue siendo ortodoxa, que sigue siendo conservadora y que muchas veces tiene una visión muy acotada de la realidad, ¿sí? Fundamentalmente las cuestiones que tienen que ver con
cuestiones vinculadas a la problemática de la sexualidad humana, a la moral que implica el cristianismo en torno a esto, todavía en cuanto al rol que la Iglesia cumple cuando hay que debatir la despenalización del aborto, nos seguimos encontrando con visiones muy conservadoras en torno a eso, muy integristas, ¿sí? Así que pueden haber algunos avances, pero bueno, la estructura sigue siendo en el fondo muy conservadora, ¿no? Más allá, acá estaba leyendo recién la posición que tiene Bergoglio en cuanto a la unión civil entre homosexuales. Existen un montón de documentos en los cuales hay una visión sobre la homosexualidad que no es la que la Iglesia tenía hace 100 años, pero cuando a los homosexuales se les dice, bueno, vengan a nuestra iglesia, formen parte de nuestra comunidad, pero sean castos. Entonces, ¿qué lectura estamos haciendo cuando a una persona yo lo estoy invitando a la castidad? ¿Sí? Sí, sos homosexual, pero estás sometido a la castidad, o sea que no puedes tener ningún tipo de relación con otro o con otra persona, no puedes vincularte sexualmente con otra humanidad. Bueno, son visiones ambiguas que obviamente yo personalmente no las comparto, ¿no? Bien. Capaz que para ir como turnando un poco a los ponentes, acá hay otra pregunta. Dicen, ¿pueden identificar las diversas líneas comunicativas del discurso del Papa Francisco? Capaz que para Carlos, para ir cambiando la voz. Francisco tiene, en ese sentido, me parece, dos grandes líneas comunicativas. Una que la expresó a través de su encíclica sobre la casa común, ¿no? Ahí se marca una tendencia que quizás se venía dando, pero que con Francisco se acentúa, que es el tema de ya ir sacando al hombre del centro de la creación, ¿no? Cuando nosotros, cualquiera de nosotros ha estudiado la evolución desde el Big Bang termina indefectiblemente en el hombre, como si el hombre fuera el centro de todo el universo del cual se gestó todo este movimiento universal para llegar al hombre, ¿no? Entonces, del Big Bang al hombre es como que el centro del universo es el hombre. Y aquí comienza a cambiar el discurso, ¿no? El hombre tiene que empezar a dejar esta mirada centrista, antropocéntrica o antrópica en muchos aspectos, ¿no es cierto? Que para pasar a una cuestión de que estamos inmersos en la naturaleza, no somos los reyes de la creación. Y ahí el discurso de Francisco me parece que está virando hacia eso, ¿no? A esta mirada donde somos parte de la naturaleza y como tal tenemos un respeto hacia las demás vidas que hay, incluso hasta lo mineral, ¿no es cierto? Donde el hombre juega un papel importante, pero no es el centro de la naturaleza, es parte de la naturaleza. No es el dominador de la naturaleza ni el que dispone de la naturaleza como quiera, sino que es parte, está inmerso. Y la otra línea discursiva que yo veo es a través de esta encíclica Fratelli Tutti, donde ya empieza a vislumbrar el tema de la alteridad, ¿no? El tema del otro no como peligroso, no como contrincante, no como posibilidad de convertirlo, sino como un nosotros, nos y otros, nosotros, en el sentido de que se va conformando una humanidad. Somos humanos todos, no hay distinciones de homosexuales, de gays, de lesbianas, de trans, somos nosotros, somos seres humanos y el respeto al otro es precisamente viendo la posibilidad de la convivencia, no solamente de la tolerancia, porque el sentido de la tolerancia tiene como que no estoy de acuerdo con vos, sin embargo, te tolero.
pero como a regañadientes. El sentido de la convivencia es compartir con el otro, aceptando y alegrándome de las diferencias. Ahí me parece que es el gran cambio discursivo también que está haciendo. Que a veces, en ese sentido, me parece que es un tema de Francisco con un grupo de personas, pero que, como decía Adrián, hay un establishment muy, muy arraigado dentro de la iglesia que se viene gestando de hace muchos siglos, ¿no? Y que tiene una historia muy larga que va perdurando a través de muchísimos años y que se ha arraigado en muchos sectores. En Argentina, por ejemplo, se ve claramente la división de los sacerdotes que tienen una mirada pro Francisco, como ser el caso del movimiento de los curas villeros, ¿no es cierto? Que Francisco los escucha y los escucha muchísimo, ¿sí? Y otras líneas que lo ponen a Francisco como, hoy comentaba Adrián, como el demonio, como el anticristo, como el que está destruyendo la iglesia. Entonces, estas dos miradas, me parece que lo que van gestando y la resultante que puede salir de esta mirada que está provocando Francisco es la descentralización de Roma, ¿no? La Iglesia Católica fue y todavía sigue siendo muy europea centrista, ¿no? Eurocentrista. Me parece que el lanzamiento y el movimiento que está generando él hacia los márgenes, hacia los límites, no solamente territoriales, como él dice, sino existenciales, está provocando una transformación muy profunda dentro de la Iglesia Católica que necesariamente como una institución que tiene 2000 años o más, va a necesitar tiempo, ¿sí? Hubo un primer intento en el año 63 con el Concilio Vaticano II, que el Papa polaco Wojtyła un poco de alguna manera cajoneó, pero que ya se venía vislumbrando esta transformación de la Iglesia en algunas cuestiones, pero que fueron de alguna manera cajoneadas por el Papa polaco y por el Papa también alemán, ¿no es cierto? Que Francisco de alguna manera retoma y transforma, ¿no? Y le da una actualización. Pero me parece que va a llevar bastantes años, ¿no? Esta transformación. Pero las líneas discursivas me parece que pasan por esas líneas, ¿no? Excelente, Carlos. Tengo una pregunta para Adrián, que dejó hoy Franco Caruso. Y dice, podemos pensar desde la teología del pueblo en diálogo con otras propuestas epistemológicas, una geopolítica tanto de liberación como de un culturalismo y pluriversalismo hacia una geopolítica también popular interreligiosa. Es decir, ¿es posible pensar tal geopolítica con dichas características de liberación, así como dialógica e interreligiosa? Bien. En primer lugar, creo que recién lo planteaba Carlos, ¿no? En su referencia a lo que implicaron las reformas de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II y sus réplicas latinoamericanas en lo que fueron los concilios de Medellín y Puebla. En primer lugar, creo que la Iglesia católica latinoamericana debe volver a revisar los grandes lineamientos planteados en Medellín y Puebla, ¿sí? Poder romper de algún modo los planteos neoconservadores que aparecieron en el documento de Aparecida, que es el documento latinoamericano que continúa, que si uno hace una comparación, más allá de que los tiempos históricos son distintos,
parecen muy lejanos de los planteamientos hechos en Medellín y Puebla. No le aparecía leer Medellín y Puebla y parece que el continente ha cambiado, que los problemas son otros, sin embargo, nos encontramos en situaciones análogas, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia Católica debe hacer una revisión profunda de los lineamientos políticos planteados en Medellín y en Puebla, sin lugar a dudas. Fundamentalmente el compromiso fundamental, esencial, y sin discusión alguna, que requieren los sectores más vulnerados, más vulnerados, no vulnerables, más vulnerados, ¿sí?, de nuestra sociedad. El compromiso con los pobres, como tanto existía en la prédica de los sacerdotes llamados en su momento tercermundistas, de los cuales en la Argentina uno de sus máximos representantes fue Carlos Mujica, ¿no? Discurso sobre el cual siempre insistía, el compromiso inalienable con la situación de los pobres, ¿no? Meternos en el lugar concreto en donde está la miseria, en donde está la explotación. Pero no volver a esa raíz de lo que es la teología de la liberación, sin lugar a dudas. Por el otro lado, creo que, y en esto habría que leer nuevamente también, en clave de lectura y de reinterpretación, los textos de Mariátegui, volver a leer a Mariátegui, ¿no? Mariátegui, quien se posiciona como marxista, cambia la categoría del explotado y del oprimido, ¿sí?, que en el marxismo clásico era el proletario, y dice, no, nuestra realidad latinoamericana nos está planteando otra cosa, ¿sí? Acá el explotado y el oprimido no es la clase trabajadora, que todavía no está organizada, que todavía le falta en el desarrollo del capitalismo adquirir las connotaciones con las cuales Marx en sus textos clásicos lo plantea, sino que acá el explotado que debe liberarse son nuestros indios, son nuestros indígenas, como lo decía él, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a pensar quién es el explotado de nuestro continente, y esencialmente todavía siguen siendo nuestros pobladores originarios, ¿sí? Y ver qué otros explotados y explotadas hay. En clave del feminismo hay que también empezar a pensar que en nuestro continente las mujeres también son explotadas, ¿sí? Lo han sido y lo siguen siendo. Acompañar el movimiento feminista, acompañar sus reclamos, es también un compromiso que la Iglesia debe asumir, ¿no? Y debe asumirlo no solo en un diálogo de la formalidad, de algún documento suelto, sino que asumirlo con un compromiso político por excelencia. Por eso cité anteriormente el compromiso asumido por este grupo de cristianas católicas que se llaman Católicas por el Derecho a Decidir, que así es la nominación, ¿no? Creo que sin estas interlecturas de muchos movimientos contemporáneos emergentes, ¿sí?, que han surgido en los últimos tiempos frente a necesidades concretas, sin un compromiso, sin una lectura concreta y real de la Iglesia, es imposible llevar adelante cualquier proceso de construcción, de revolución, de cambio, ¿no? Volver a leer la matriz de lo que ha sido la teología de la liberación y poder asumir compromisos concretos con movimientos que en nuestra cultura están siendo fuertes y que están teniendo un compromiso de renovación, de cambio, de poder pensar nuestra realidad desde otras perspectivas. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está la Iglesia? ¿Está acompañando estos movimientos? ¿Desde qué lugar lo hace? ¿Sí? Y quizás lo que tenga que hacer en algún momento es empezar a revisar, lo planteaba anteriormente, los formatos ortodoxos que no responden a las necesidades de los hombres, de las mujeres, de los seres humanos de nuestros tiempos, ¿sí? Escuchaba anteriormente a Carlos cuando hablaba de la fuerte presencia que los movimientos cristianos evangélicos, por ejemplo, tienen en las unidades penitenciarias, ¿no? Bueno, esto se debe a algo también. Cuando uno milita, recorre barriadas populares en nuestros países, en todo el continente, la presencia fuerte e importante es de las iglesias evangélicas, ¿sí? Después podríamos hacer otras lecturas en cuanto a cuestiones políticas, cuestiones ideológicas, cuestiones de las subjetividades que allí se forman, pero hay una fuerte presencia, ¿sí?, de denominaciones cristianas diferentes. Bueno, en realidad, ¿qué debería hacer la Iglesia Católica? Bueno, empezar a ampliar un diálogo con estos sectores, ¿no? Empezar a pensar, bueno, ¿qué lectura hacemos desde las necesidades del pueblo? Y quería unirlo anteriormente porque había, no sé quién había planteado una pregunta en cuanto a cómo deconstruir el modelo fragmentado pero igualmente hegemónico de la religión,
que sigue conciliada aún con los factores de poder, ¿no? Hay algo que deberíamos debatirlo más profundamente, ¿no? Y que parte de lo siguiente: la Iglesia sigue siendo, la Iglesia Católica en nuestros días, y en algún punto podríamos decir que el cristianismo en todas sus denominaciones a criterio personal, sigue siendo un aparato ideológico al servicio de la burguesía, ¿sí? Hasta que no se rompa esa lógica de ser un aparato cuya praxis y discurso en cuanto a la oficialidad sigue siendo un instrumento para los intereses de la burguesía, esto no va a ser posible, ¿sí? Con los buenos no alcanza para una transformación auténtica y concreta. Bueno, me olvidaba, y veo en referencia a las cuestiones éticas y axiológicas, y lo debatió mucho la teología de la liberación en esto, ¿no? A partir de lo que implicó la figura de Camilo Torres. ¿Hasta dónde puede llegar la radicalidad de nuestra fe, del cristianismo, de las iglesias, en el compromiso por las transformaciones sociales? ¿Cuál es el límite, no? El límite fue el que experimentó Camilo Torres tomando las armas en su momento. Bueno, hoy los límites y el lugar hasta donde uno puede llegar puede tener otro formato. Bueno, ¿cuál es? ¿Es posible que militantes de la Iglesia Católica puedan salir con pañuelo verde a nuestras calles? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, esos debates son los que se tienen que dar hoy, ¿no? Estoy pensando en un debate en nuestra sociedad contemporánea. Debatir sobre esto. Hay un grupo solamente de la Iglesia Católica que se ha puesto con una posición firme en torno a esto, pero después hay un sector que sigue siendo muy conservador, que sigue siendo muy ortodoxo, y que además debe ponerse en discusión con otras denominaciones del cristianismo, que en este tipo de debates han tenido posicionamientos mucho más integristas y mucho más ortodoxos, como es el de las iglesias cristianas no católicas, ¿sí? Que se han puesto como punta de lanza, ¿sí? Como punta de lanza para, cuando no impedir este tipo de debates, para oponerse, ¿no? Así que bueno, no es sencillo. Terminar con un aparato ideológico al servicio de la burguesía requiere de un compromiso y una revisión de muchas de nuestras prácticas. Excelente, Adrián. Juan, ¿algo para decir? Sí, a mí también me surgían un par, y ya que estoy se las pregunto así directamente. Bien. Digamos, como que lo primero que se me venía era si realmente ven ustedes así como de opinión personal y sí, bien de ustedes, si realmente vale la pena seguir apostando por la Iglesia Católica en un tiempo así. Si no es mejor, como vos decías, tipo Adrián, como más un ecumenismo llevado así, sí, vendría a ser a la amplitud de la Iglesia en sí. Pero si eso no dejaría de hacer que la Iglesia tenga una identidad propia. Y si es necesaria una identidad propia hoy de la Iglesia. También como por ese lado. Si es realmente necesario o valdría la pena una lucha en pos de la Iglesia. O en pos del mensaje, o más allá del discurso, sino de la actuación de la Iglesia. Sí, Bueno, eso Juan, fue planteado ya desde la Reforma luterana, ¿no es cierto? El hecho de desconocer la institución iglesia e ir generando pequeñas comunidades que en definitiva es el movimiento evangélico dentro del mundo, ¿no es cierto? No tener una unidad, sino que cada lugar tiene su especificidad y realmente cada uno va vivenciando de alguna manera su religión. La Iglesia Católica es una de las pocas voces que generalmente se alzan contra situaciones que atentan contra los derechos humanos. Tiene el otro rasgo, el otro aspecto, que es el aspecto conservador, el aspecto de ser funcional a la burguesía y demás, pero fue el Papa Francisco el que fue a Lampedusa a decirle: Europa, ustedes tienen que recibir a los migrantes
Esto es lo que está pasando. Es la Iglesia Católica la que, de alguna manera, en algunos lugares de Latinoamérica se opuso a la dictadura. La Iglesia Católica que apoyó también, esa misma Iglesia Católica apoyó a ciertas dictaduras. Esa ambigüedad son las distintas líneas que la institución va teniendo, que tiene todavía y que de algún momento se van a tener que clarificar. Pero dentro del universo religioso, las grandes religiones, el judaísmo, el islamismo, no tienen esta presencia que está teniendo, que tiene la Iglesia Católica en la injerencia en lo concreto y en lo político, ¿sí? Mala o buena, pero tiene una injerencia. No se escuchan las voces, por ejemplo, como se escucha, por ejemplo, la voz de los curas villeros diciendo no despenalicen el tema de la droga. Uno puede estar de acuerdo o no con ellos porque hay un problema valorativo. Nosotros le estamos diciendo, dicen los curas villeros, a los chicos que no consuman y ustedes de alguna manera lo están legalizando. Ante grandes problemáticas de la sociedad hay una voz institucional que está hablando. Y también está hablando a través de ciertos movimientos sociales. Como hoy decía, en los márgenes, hoy también la Iglesia Católica es como que se está revitalizando. No en el centro, no en el ala conservadora, sino que en estos márgenes está tomando otra dimensión, que ya no tiene que ver tanto con lo litúrgico, no tiene que ver tanto con las cuestiones de las prácticas religiosas dentro del templo, sino con la inserción social y la transformación social y ver al otro y ver a Dios en el otro, ver a Dios haciendo la comunidad, ver a Dios construyendo un mundo distinto y una transformación social, individual y social que se va dando simultáneamente, ¿no? Como un tránsito de ida y vuelta. Y te decía, en estos márgenes es donde se está revitalizando. En definitiva, uno opta en algún aspecto en la vida cuando dice decido creer y decido creer de esta forma. Ahí ya se va a un plano personal, individual, que también muchas veces está asociado a lo colectivo. Yo las grandes transformaciones que vi dentro de los internos, que luego son liberados, es a través de los movimientos sociales cooperativos. Ahí se produce cuando la comunidad interviene con la persona y la persona dentro de una comunidad es donde se produce la real transformación y a través del trabajo, a través del movimiento asociativo, cooperativo, es donde esta persona puede de alguna manera salir y tomar una vida, digamos, que sea de alguna forma feliz, ¿no? O tener elementos como para poder obtener cierta tranquilidad y paz, ¿no? Yo lo veo a través de lo comunitario y a través también de lo individual, pero en un movimiento que se da en forma simultánea, ¿no? De lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo individual. Y esta transformación se da en estos espacios cooperativos donde hay ciertos valores, donde hay ciertas formas, cierta cultura que lleva a la persona a tener por lo menos una cierta tranquilidad, ¿sí? Y que no vuelva a delinquir. Yo lo veo en eso, ¿no? Y en lo religioso más en general lo veo en estos márgenes, ¿sí? Lo veo en los barrios populares, lo veo en los barrios más necesitados, lo veo en los comedores comunitarios, lo veo en las cooperativas, lo veo en los movimientos asociativos, donde la solidaridad, lo valorativo, la comunidad, el estar atento al otro, de alguna manera van generando una cultura y una sociedad distinta, ¿sí? Y me parece que ahí el aporte de la Iglesia es sustancial, porque muchas veces esto está entremezclado en esta matriz que fue conformando, por ejemplo, en Argentina, esto de lo político, lo social y lo religioso
como algo constitutivo de alguna forma de estos movimientos, ¿no? De estos movimientos sociales. Muy Bueno, interesante. Muy interesante, Carlos, la respuesta. No sé, ahí a lo último tenemos una pregunta del Congreso que dice, ¿qué piensa la postura que el pueblo en Latinoamérica luego del COVID-19 en cada vez más volcado a la espiritualidad cristiana? Se estima que más del 70% al 80% reivindica a Dios. bien, habría que pensar ahí la pregunta, un poco en clave también filosófica, ¿no? Bueno, ¿y a qué tipo de Dios se están acercando? ¿A qué tipo de fe? ¿En qué consiste esa fe? ¿No? Un poco como también lo debatíamos hoy. Si seguimos insistiendo en este Dios de lo trascendente, el camino en esta lógica es un interiorismo inmanentista, el pensar en mí, el encerrarme en mí mismo y en crear, a criterio personal pienso esto, ¿no? Una grieta, una estrecha distancia con el otro, con la otra, ¿no? Me parece que hay una serie de espiritualidades que circulan en nuestras sociedades, en nuestra cultura, ¿sí? A veces de manera individual, a veces como rasgos de algunas religiones, que apuestan mucho a un espiritualismo extremo, que en definitiva no nos lleva más que a un individualismo egocéntrico, ¿sí? Porque no es solamente los movimientos New Age, o sea, las nuevas espiritualidades han jugado mucho por ahí, ¿no? En el que yo solo me salvo, yo solo me curo, yo solo me sano, yo, entonces se rompe el compromiso con el otro. Que eso en nada tiene que ver con la esencia de las grandes religiones, que tienen una visión y una perspectiva de lo colectivo, en el sentido de la salvación en lo colectivo, ¿no? O al menos esos son los grandes principios del cristianismo, el judaísmo y del islam. Pero por el otro lado también las grandes religiones monoteístas, cito el caso de la Iglesia Católica, tienen líneas internas que proponen una religiosidad de ese espiritualismo egocéntrico, ¿no? De ese interiorismo que implica solamente el sentirme bien yo y el alejarme del compromiso con mi cultura, con mi pueblo, con el que está sufriendo verdaderamente. En nuestro continente el más claro ejemplo es lo que implicó el surgimiento de movimientos espirituales o de renovación espiritual dentro de la Iglesia Católica, como la renovación carismática católica. Si la renovación carismática, a mi criterio, actuó como una especie de una posición personal asumida esto, que puede ser discutible. Vino a ser un freno en uno de los momentos en los cuales la teología de la liberación, después de haber sido perseguida, después de haber sido, entre comillas, o haber querido ser aniquilada por las distintas dictaduras, ¿sí? Comenzó a resurgir en nuestro continente con la recuperación de los sistemas democráticos. Esa acción de la renovación carismática católica comienza a tener una fuerte presencia y comienza a tener un discurso que va por la línea de lo más ortodoxo y lo más conservador, porque por un lado pareció en su momento ser un movimiento de renovación por su estética de la celebración, pero en el fondo era lo más ortodoxo y conservador desde lo moral, completamente aislados de toda perspectiva del compromiso social de la Iglesia, el compromiso de los religiosos, de los laicos, ver hasta con mala palabra consideraciones que tienen que ver con lo político, con praxis, movimientos que se planteaban fuertemente anticomunistas, por ejemplo, dentro del seno de la Iglesia, ¿sí? Comunistas, todo lo que simbólicamente se engloba cuando uno dice comunista, ¿no? Pero lo digo así porque muchos de sus líderes se planteaban como anticomunistas, ¿no? Por eso, es interesante como actitud, pero también nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿a qué tipo de religiosidad nos estamos acercando o hay una adhesión, ¿sí? ¿Es una religiosidad alienante o es una religiosidad
que nos va a conducir por un camino de liberación, por un camino de redescubrimiento y de compromiso con la otredad. Lo dejo como pregunta. A modo de comentario, ¿no? Valentina Benítez dice, en Venezuela la Iglesia Católica ha estado divorciada del gobierno y han hecho daño. Venezuela es católica y las otras religiones se han empoderado del pueblo. ¿Qué pasa en este caso, Adrián, desde tu punto de vista? Sí, cada país, cada región, inclusive dentro de un mismo territorio, las iglesias, obviamente, los movimientos religiosos, en el caso de la Iglesia Católica, van adquiriendo visiones, perspectivas, lugares donde se posicionan que son completamente diferentes, aún dentro de una misma región, ¿no? Entonces, para citar un ejemplo, durante la dictadura, lo que fue la dictadura pinochetista, uno de los sectores que más fuertemente se opuso a la dictadura de Pinochet fue la Iglesia Católica, ¿no? Durante los años difíciles de lo que implicaron las dictaduras militares en la región, la Iglesia chilena fue una de las iglesias de más avanzada, ¿no? Contrariamente a lo que fue la Iglesia argentina, que me refiero en cuanto a su voz oficial, ¿sí? En cuanto a lo que era la jerarquía eclesiástica. La jerarquía eclesiástica chilena fue una de las más avanzadas, inclusive en los materiales que tenían de circulación interna, en cuanto a enseñanzas de la religiosidad, de catequesis, eran como que estaban hablando desde otro lugar, ¿no? De un lugar combativo. Y obviamente lo que ha pasado en cuanto a la lectura que la oficialidad católica tuvo de lo que fue el proceso bolivariano, también fue de una discusión interna muy profunda, muy contradictoria. Se encontraron diócesis en las cuales eran muy fervientes seguidoras de lo que fue la revolución bolivariana y encontraba una serie de obispos que obviamente se posicionan como fuertemente antichavistas en su momento y obviamente terminaron siendo un obstáculo para el proceso revolucionario, ¿no? Y a ver, en cuanto a lo que planteaba Valentina, creo que es, lo debe saber mejor que yo, pero es conocido que hay muchos líderes religiosos de la Iglesia Católica que han hecho lobby contra el proceso revolucionario, ¿sí? De hecho, Juan Guaidó está fuertemente vinculado con muchos de ellos. Así que es muy complejo porque cuando uno habla de la Iglesia Católica hay que pensar su dirigencia, su jerarquía y lo que son algunos de sus sacerdotes, laicos y también algunos obispos. Pero el episcopado venezolano en general podríamos decir que tiene una posición que termina obstaculizando el proceso revolucionario bolivariano. Juan. Sí, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero me parece que con todo lo dicho, Sí. cerraría bastante, bastante bien todo. Ahí justo escribieron y... Sí, no son preguntas, es un comentario. Dice, gracias Adrián, hay una renovación por la limitud y por ahí, como expresaba Carlos, el Papa Francisco tensiona a nivel global el compromiso de la humanidad. Lo que sí es de las instituciones que seguirá disputando como actor global, como pocos y con legitimidad. Pero sí, me parece que todo cierra bastante, bastante bien. No sé si hay más comentarios. Muy completo todo lo que se dijo, cada respuesta y las preguntas también. Así que muchísimas gracias a Adrián y Carlos por sumarse y por escribir lo de la ponencia. Y por todos los que estuvieron escuchando y todos los participantes. Así que no sé si Guillermo o José quieren agregar algo, pero me parece que con eso damos finalizado la mesa. Sí, también darle las gracias a Adrián y a Carlos, que ha sido muy exitosa su ponencia y muy explicativa. Yo creo que le han dado un matiz muy singular a lo que es la religión y el tema trascendental, ¿no? De lo que es el ecumenismo en
en Latinoamérica. Solamente muchas gracias a Adrián y a Carlos, que le han puesto toda el conocimiento y la buena onda, ¿no? para el Congreso. No, gracias a ustedes. Estos espacios son de suma importancia para que podamos ir intercambiando experiencias, conocimientos, perspectivas en un lugar en el mundo que necesita seguir siendo pensado constantemente para lograr un espacio mejor, mucho más justo, ¿no? Y terminar con las distintas opresiones. Yo creo que el cristianismo perdería, el cristianismo, la Iglesia Católica y todas sus denominaciones, como cualquier otra religiosidad, si no lucha por la liberación integral de la humanidad, como en búsqueda de, en su momento se decía el hombre nuevo, hoy habría que hablar en búsqueda de una humanidad nueva, no tiene ningún sentido, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos estos espacios y también por la moderación que ha sido muy, muy buena. Muchas gracias. Agradezco también la oportunidad que nos dieron en este espacio y realmente es un aspecto, el de la religión, que nos fascina y que ha fascinado a la humanidad durante toda su trayectoria, ¿no? Y evidentemente se están redefiniendo un montón de cuestiones y se están tensionando un montón de conceptos, de vivencias, ¿no? Porque evidentemente el ser humano está cambiando y estamos en un estadio de la humanidad que son muy interesantes los replanteos y qué lugar ocupa la religión en la vida del ser humano, ¿no? Así que les agradezco profundamente el espacio. Bueno, muchísimas gracias y siguen las siguientes mesas en los próximos días, así que para que quieran sumarse, también el Congreso sigue. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo. Gracias. Chao, hasta Bueno, luego. muchas gracias.